Aquí estamos viendo el resultado final, con la estructura calculada en CIPE y vista desde Revit, vista ya desde Revit después de haber importado el fichero IFC de intercambio. Es un edificio que tiene una planta enteramente en sótano, una planta baja y tiene 1, 2, 3, 4, 5 plantas tipo de viviendas, con una cubierta plana de tipo azotea y un casetón del núcleo de comunicaciones, de escaleras y de ascensores. En planta el edificio es un edificio de simple crujía, tiene 2 viviendas en cada una de las plantas, a izquierda y a derecha del núcleo de comunicaciones, con unos balcones. Es un edificio relativamente sencillo y vamos a seguir, no nos vamos a limitar a crear pilares, forjados, muros, no, vamos a hacer un edificio lo más parecido a la realidad, intentando ajustar niveles, dimensionando los elementos estructurales y centrándonos en lo que hay que saber para trabajar desde BIM a alguien que ya controlara bien la construcción de las estructuras. Es decir, no nos vamos a centrar tanto en el cálculo en CIPE, que es una cosa que hay que tenerla más o menos controlada, sino para alguien que se adentrara en el cálculo de las estructuras utilizando BIM. Comenzamos haciendo clic en el icono Revit. En la pantalla de inicio haremos un nuevo modelo o proyecto, depende de la versión, nuevo. En este caso va a ser un nuevo proyecto. Y podemos coger una plantilla. Podemos coger una plantilla de construcción arquitectónica o estructural. En este caso vamos a coger una plantilla arquitectónica. Aceptamos y se va a la pantalla general, donde tenemos el cuadro de propiedades a la izquierda, el navegador de proyectos a la derecha normalmente, o lo podemos colocar donde más nos guste, y toda la estructura de iconos la tenemos en la parte superior. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar unas cuestiones geométricas previas que hay que tener en cuenta. Recordad que toda la documentación, el guión de lo que estamos siguiendo, lo podéis encontrar en el prontuario de estructuras de edificación. Estas cuestiones geométricas previas se resuelven teniendo bien claros cuando se va a trabajar en BIM, en Revit en este caso, 3 esquemas. Uno es un esquema en planta de ejes de estructura y bordes de forjado. Este esquema puede parecer que no es necesario y que se puede hacer el edificio completo sin tenerlo en cuenta, pero cuando luego se vaya a meter la estructura, como no se haya previsto con antelación la localización de los pilares y sobre todo las esbelteces, es decir, la relación entre las luces o separación de estos pilares y el canto que se le va a dar a la estructura, pues como no lo hayamos previsto, luego no se va a poder resolver adecuadamente. Entonces, en realidad no necesitamos más que esto, necesitamos tener claro cuál es el borde exterior de la estructura, como estamos viendo aquí, los bordes interiores, si hubiera alguno, en este caso es un hueco de ascensor, y los ejes de la estructura vertical, de los pilares y de los muros si los hubiera. Como vemos aquí, puede haber incluso desplazamientos, lo hay en esta alineación de pilares que realmente no están en una línea. Hay 2 líneas porque este pilar, por ejemplo, está desplazado. Bueno, pues todo eso conviene tenerlo en cuenta y se debe poder hacer. La segunda cuestión es el encuentro de los pilares con los bordes de forjado y la fachada. Hay muchas soluciones constructivas de cerramiento, pero quizá la más común es esta, en la que vemos el pilar, que está dibujado en el esquema en azul, vemos el borde de la estructura, que es este que está en verde, la línea interior también verde es la anchura de los elementos estructurales, que en este caso sería una viga principal o jácena y un zuncho de borde, y también en línea discontinua tenemos dónde va a llegar la fachada. Bueno, pues todo esto
tiene que haberse replanteado o por lo menos haber analizado y haber dibujado en un segundo croquis que tendremos delante a la hora de hacer BIM. En este caso, como vemos, se han utilizado vigas de 50 centímetros de anchura, zunchos de 25, un pilar que es el que está ahí representado genérico de 30 por 30, aunque puede ir creciendo en las distintas plantas, y vemos como la hoja exterior del cerramiento, que es de medio pie de ladrillo, bueno, pues envuelve completamente al pilar para no tener que interrumpirse ni cortarse los ladrillos, apoya en el borde de forjado lo necesario, que según la normativa española son 2/3 del ancho del ladrillo, y vuela para chapar el borde de forjado. La línea discontinua que aparece a continuación sería pues el supuesto revoco de esa fachada. En definitiva, no tiene por qué ser esta solución, pero sí comprobar que las vigas en este caso van a eje con los pilares, que no hay excentricidades y que se puede resolver correctamente el apoyo del cerramiento. Bien, en el guión tenéis una serie de recomendaciones que son las que están ahí escritas. Algunas veces se cuestiona cómo se puede definir este detalle sin haber calculado la estructura. Realmente, por ejemplo, con respecto a la viga, lo importante es el canto, a efectos de cálculo, tanto de momento flector como de flecha. Por lo tanto, la anchura sí que la podemos definir por motivos constructivos sin temor a equivocarnos demasiado. Lo mismo con el pilar. Si este pilar de 30 por 30 resultara insuficiente, siempre tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo crecer a la esquina o incluso moderadamente a partir del eje, a lo mejor mermando ligeramente la hoja exterior del cerramiento. Por lo tanto, es posible definir constructivamente en este momento este encuentro entre pilares, borde de forjado y fachada. Y el tercero de los dibujos que hay que tener en cuenta es la sección del paquete entre el forjado y el piso y el falso techo si lo hubiera. Como hemos hecho en el croquis anterior, pues este tercer croquis es un croquis genérico. Digamos que muchas de las estructuras posibles podrían cumplir este diseño y si no, bueno, pues establecer pequeñas variaciones. En concreto, aquí las dos líneas en verde expresan el espesor de la estructura, en este caso 30 centímetros, que es un espesor muy habitual, y se le ha dado un espesor de solado de 12 centímetros. En realidad es muy difícil que el espesor del solado tenga menos de 10 centímetros. Y no me estoy refiriendo al espesor de la baldosa o incluso algunos pavimentos pueden llegar a ser muy finos. No, me estoy refiriendo al espesor de obra que tiene ese suelo debajo. ¿Para qué? Pues para producir la necesaria separación de la estructura con el elemento constructivo del solado, para albergar instalaciones que llevarán sus coquillas o aislamientos respectivos. Es decir, todo eso requiere un espesor que hay que tenerlo en cuenta desde el principio, porque como no se haga, se definirán las alturas de las plantas y luego nos faltarán centímetros que tendremos que quitar de la altura libre interior. En general, hay que tener en cuenta del orden de los 42, entre 40 y 45 centímetros para lo que es el espesor de la estructura y del solado. El falso techo es otra cosa. En este caso hay un falso techo de 10 centímetros, que es lo que se acaba llevando como mínimo, por ejemplo, una solución de placas de yeso laminado, y normalmente ese espesor de 10 centímetros se lo podemos meter luego, pero por lo menos tenerlo previsto desde el principio, para poder meter una estructura, ya digo, de 30 más 12, 30 más 10, 35 más 12, de ese orden. Volvemos entonces a Revit. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es colocar los ejes de la estructura del edificio, cosa que tenemos que tener muy clara antes de dibujar. Lo mejor es tener un croquis con la planta y los ejes de estructuras. Estos ejes se colocan en la pestaña Arquitectura, Referencia, Rejilla. Siempre diremos en este vídeo tutorial las órdenes de esta manera. Primero la pestaña, luego el grupo y finalmente la orden. En este caso, rejilla. Pues para colocar las rejillas lo que hacemos es dibujarlas en la pantalla. Por ejemplo, vamos a dibujar, en este caso se trata de un edificio que tiene las rejillas a una distancia de 5 metros en horizontal. Aquí lo estamos viendo.
5 metros. Y vemos por defecto como les ha dado los números 1, 2 y 3. Lo dejamos. En vertical las rejillas las tenemos separadas 4 metros. Hay otro pilar que está a 1 metro. Yo lo voy pasando a partir del dibujo que tengo. 4,50. ...70 centímetros... 2,5... y ahora es simétrico, otra vez 70 centímetros... 1 y 4 otra vez. Si en algún momento tenemos alguna duda sobre las medidas, siempre podemos señalar el icono este de aquí, medir entre dos referencias y comprobar las medidas que hemos estado dando. 4 metros aquí y en el simétrico también 4 metros. 1 metro, 1 metro. Y aquí 2,50 metros. Y en el otro sentido eran 5 metros y otros 5 metros. Correcto. El editor de las rejillas es muy intuitivo. Bastante más fácil, por ejemplo, que dibujar las líneas con AutoCAD. Y bueno, se pone con relativa facilidad. También, por ejemplo, si queremos cambiar las piruletas de sitio, los números, pues es tan sencillo como quitar este clic y ponérselo aquí y cambiamos la orientación. Lo vamos a hacer, vamos a utilizar alguna de las posibilidades por ir manejando el programa. También podríamos haber hecho las rejillas con otra opción, como por ejemplo con la opción copiar. Bueno, la intención del tutorial es hacer el recorrido completo para el diseño y el cálculo de la estructura siguiendo algún proceso que nos lleve a realizarlo bien. Luego ya cada uno puede hacerlo de distinta manera. Otra cosa que vamos a hacer es numerar las piruletas que están aquí dibujadas en horizontal con número y las verticales con letra. Esto cada uno tiene su costumbre. Esta, por ejemplo, para mí va a ser P', porque en realidad no es una línea, sino es un desplazamiento de los pilares de esa crujía. Esto va a ser C, C', D, D', E, E' y F. La colocación precisa de las rejillas es fundamental, no lo es en Revit con carácter general a la hora de hacer arquitectura, pero sí a la hora de hacer la estructura. Tenemos que fijarla al principio, es muy difícil fijar las rejillas si el edificio ya está modelado, hay que hacerlo al principio. Lo siguiente que vamos a hacer es fijar el número de alturas del edificio con la herramienta niveles. Para ello, en el navegador de proyectos vamos a cualquiera de las vistas de alzado, por ejemplo al alzado este, y vemos que vienen por defecto dos niveles creados, que son el nivel 00, aquí viene la cota, está aquí, nivel 00 y el nivel 3 metros. Bueno, pues lo que vamos a hacer es insertaremos los niveles nuevos que el edificio necesite. Por ejemplo, pues en este caso vamos a insertar 7 u 8 niveles. Y lo vamos a hacer en arquitectura, referencia, nivel. Arquitectura,
referencia nivel, es decir, estamos utilizando a continuación de las rejillas los niveles. Bien, hemos dado a nivel y a continuación dibujamos esos niveles. Lo vamos a hacer con una separación del orden de 3 metros. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, a 3 metros, bueno, vamos a dar 3,20 para tener en cuenta el espesor de los forjados. 3,20, lo podemos hacer de manera automática, pero bueno, a mí me gusta hacerlo poco a poco. Automáticamente nos va dando las cotas de los distintos niveles con respecto al punto 00. Bien, vamos a crear también un nivel de planta sótano que le vamos a dar también, le vamos a dar 3,40 y a continuación vamos a ordenar todo esto un poco. Por ejemplo, vamos a colocar todos los niveles a la misma altura, como estamos viendo aquí. Para que todos sean iguales. No me importa que el nivel 0 venga al otro lado, pero sí me importa que este venga con los demás. Y vamos a hacer el nivel de la calle, vamos a hacer un poquito más grande. Le quito el candado y muevo solamente este nivel. Y aquí hago lo mismo. Quito el candado y muevo este nivel. Bien, las piruletas, los ejes, las marcas de los ejes, quiero que lleguen a todos los niveles. Entonces lo que hago es las estiro y las coloco de esta manera. Bien, este esquema yo lo tengo en el alzado este, pero si cambio aquí en el navegador de proyectos a otro alzado, por ejemplo al alzado norte, pues tengo que también ajustar otra vez las piruletas. Bueno, pues lo hago. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo. Esta marca la voy a llevar al otro lado. Voy a hacer todos los niveles más ajustados, como estoy viendo aquí. Bien, ya me voy al alzado oeste y lo veo. Esta marca la quiero al otro lado. Y en el alzado sur igual. Conviene trabajarse con orden, poco a poco, porque el programa, vamos, es muy rápido, permite hacer un edificio en relativamente poco tiempo. Bien, este, norte, oeste y sur. Ya tengo colocadas las piruletas y de las rejillas y niveles. Aquí voy a hacer la planta baja, la planta semisótano, planta baja, y luego tiene un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y este va a ser el casetón. Una vez metidas las plantas, supongamos que quiero hacer algún cambio de altura. Por ejemplo, pues al casetón se le decide, en lugar de poner 3,20, pues colocar 2,90. Pues hago clic en la cota, lo cambio y cambia solamente esa planta. Y si quiero cambiar la altura de la planta baja, voy a hacer la planta baja más alta. Pues si hago eso mismo, cambio esa cota por 3,80, por ejemplo, vemos que se lo quita a la planta siguiente. Entonces, bueno, se podría hacer así, hay varias maneras de hacerlo, pero
vamos a aprender otra distinta, que es la de seleccionar todo, como estamos viendo aquí con el ratón. Selecciono todo y directamente lo muevo. Otra de las muchas maneras que hay es colocando una cota. Acotamos la distancia entre esos dos ejes, entonces esos dos niveles, 4,51, y acto seguido desplazar. Podemos seleccionar todo, nos acercamos a la cota y lo movemos hasta que nos dé el valor que nosotros queremos. Pues imaginemos que queremos un valor de 4,40. Pues cuando tengamos 4,40 soltamos. Esta cota que no lo necesito la borro. También dentro de niveles, y para un edificio real, insisto, real, es muy importante, aparte de los niveles de planta, representar gráficamente el nivel de la rasante de la calle y el nivel de la cara superior de la cimentación, porque habitualmente se confunden y son elementos de referencia muy importantes desde el punto de vista constructivo. Así que lo que vamos a hacer es crear en arquitectura nivel. Vamos a crear el nivel de la rasante de la calle, que en este caso pues está 30 centímetros por debajo del nivel de la planta baja. Venga, menos 0,30. Y el nivel de la cara superior de la cimentación está 20 centímetros por debajo del nivel de la planta. En lugar de nivel 10 vamos a poner rasante calle. Y en lugar de nivel 11 que nos ha salido, pues vamos a poner cara sub cimentación. Aprovechamos y nos colocó nivel 9, en el que en realidad es el nivel de la planta menos 1, así que vamos a poner nivel menos 1. Bueno, pues ahora sí tenemos ya todas las plantas, como vemos, cada una con su cota, menos 3,60, menos 3,40, menos 0,30, con respecto al nivel 0,0, que en este edificio va a ser el de la planta baja. Volvemos a la planta y vamos a crear una línea de referencia más, porque puede haber líneas de referencia que no sean los ejes de pilares, y en este caso vamos a colocar la línea de medianería, porque hay una línea de medianería que está a 30 centímetros del eje A. Así que volvemos otra vez a arquitectura, rejilla, y vamos a colocar aquí a 30 centímetros. Nos acercamos para hacerlo con más precisión. A 30 centímetros vamos a colocar y le vamos a llamar medianería. Y comenzamos con la introducción de elementos estructurales, comenzando por los pilares. La introducción de pilares se puede hacer antes o después de la envolvente de cerramientos y cubiertas, pero si tenemos muy claro en el diseño dónde van a ir los pilares, lo correcto es haber tenido en cuenta las luces de la estructura y su canto para poder proyectar, pues en ese caso será mucho mejor hacerlos al principio. Es muy importante que los pilares se introduzcan en toda su altura. Es un error común colocar los pilares en una planta, copiarlos en la segunda. No, debemos introducirlos enteramente en toda la altura del edificio, con todas las plantas que tengan, para lo que necesitamos tener muy claro con antelación en qué nivel comienzan y en qué nivel acaban. Para colocar los pilares vamos al navegador de proyectos, a vistas, planos de planta, nivel,
cara superior de la cimentación. Aquí lo tenemos. Para colocar los pilares desde este nivel que hemos colocado con anterioridad, desde la cara superior de la cimentación. Vamos a arquitectura, pilar, pilar estructural. Arquitectura, pilar y pilar estructural. Vamos a ir introduciendo elementos estructurales desde lo más sencillo, que son los pilares, hasta los más complejos. Por ejemplo, en pilares vienen por defecto el pilar que vamos a utilizar, que son los pilares de hormigón. Entonces no tenemos que cargar ninguna familia determinada. O sea que es lo más fácil. Vamos a empezar por los pilares, que es lo más fácil. Pues aquí tenemos un pilar, nos viene por defecto de 300 por 450 y nosotros lo que hacemos es, vamos a colocar un pilar de 30 por 30. En principio, salvo que tengamos muy clara la dimensión del pilar, lo mejor es meter pilares genéricos para que luego sea el programa de estructuras el que los dimensione. Así que tenemos seleccionado el pilar de 30 por 30. Ahora vamos a esta línea de aquí, a la línea verde, y donde pone profundidad cambiamos por altura, y donde pone no conectado ponemos el nivel a donde queremos que lleguen. Queremos que lleguen al nivel de cubierta. El nivel de cubierta va a ser el 7, el 8 es el techo del casetón. Así que le vamos a poner nivel 7. Con lo cual tenemos seleccionado un pilar y sabemos que llega desde el nivel en el que estamos, que es la cara superior de cimentación, hasta el nivel de la cubierta. Y ahora ya lo que hacemos es empezamos a poner los pilares. Empezamos por la medianera. Tenemos que tener delante el croquis de dónde va cada pilar. Por ejemplo, nosotros sabemos en este caso que los pilares van aquí y sin embargo este pues va en la línea prima, en la que hemos llamado B'. Aquí vuelve a venir otra vez en B, en fachada. Aquí viene en C', C, y a partir de aquí es simétrico. El edificio es simétrico. Bien, pues ya tenemos todos los pilares. Y para ver lo que hemos hecho, lo mejor es ir al 3D. Vamos a vistas 3D. Y aquí podemos ver en esquema cómo hemos colocado rápidamente los pilares. El casetón o castillete de escaleras y ascensores. Bueno, pues aquí vemos que todos los pilares le hemos dado la misma altura. Es tan sencillo como que los que rodean a la caja de escaleras, que se encuentra en el medio, suban una planta más. No hace falta crear ningún muro, ninguna cosa extraña. Si el casetón sale un poco más grande, pues normalmente no pasa nada. Entonces nos vamos otra vez a la cara superior de la cimentación y lo que hacemos es editamos esos pilares y decimos que llegan una planta más. Hacemos clic en este, por ejemplo, y ahora aprovechamos para leer el cuadro de propiedades. Vemos que están aquí todas sus características, el tipo. Aquí se dice que empieza en la cara superior de la cimentación, no tiene ningún desfase de base, que ya veremos lo que es, y que el nivel superior es el nivel 7. Bien, pues nosotros si aquí seleccionamos nivel 8, automáticamente sube una planta más, no tenemos que hacer más. No nos vamos a meter en demasiado detalle, vamos a ir consultando las cosas a medida que vayan siendo necesarias, pero aquí estamos viendo una manera de resolver este tema de la altura de los pilares simplemente con el cuadro de propiedades. Así lo hacemos con los 6 que rodean la caja de escaleras y ascensores, que en este edificio se sitúa en la mitad. Y ahora, para ver si lo que hemos hecho está bien, pues volvemos de nuevo al 3D.
¿Vale? Aquí podemos ver que estos pilares centrales llegan más arriba. En esta versión no sale por defecto el cubo de vistas. Para sacarlo vamos a interfaz de usuario y le damos a View Cube. Sí, no nos salía porque estaba debajo del navegador de proyectos. Y ahora ya podemos ver el 3D y girarlo. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo los pilares de la zona del casetón pues llegan a la planta de arriba. Ahí lo estamos viendo. También lo hemos podido ver en los alzados. Por ejemplo, en el alzado norte o en el sur. Aquí estamos viendo que estos pilares llegan más arriba. Vamos ahora a introducir los muros de sótano. Y con ello es la primera vez que entramos en la orden de muros. Como estamos viendo en el alzado que tenemos aquí delante, el edificio desde la rasante de la calle hasta la planta sótano, hasta el suelo de la planta sótano, pues tiene que tener unos muros de sótano, como su propio nombre indica, que lo vamos a hacer de hormigón armado. Hay una cosa irrenunciable que vamos a tener. Volvemos a la planta, por ejemplo a la cara superior de la cimentación, y es que queremos meter los pilares dentro del muro, que es una solución constructiva que funciona muy bien. Vamos a tener muros de ancho 30 centímetros, que también es un espesor adecuado para una planta sótano, y dentro de ese espesor de 30 centímetros queremos que entren los pilares. Vamos a ver cómo se hace eso correctamente. Me voy al nivel 1, lo vamos a hacer con arquitectura, muro estructural. Nos aparece este cuadro de propiedades y lo que hacemos es elegir de los tipos que vienen, pues por ejemplo vamos a coger un muro de hormigón de 30 centímetros. Lo editamos. Lo duplicamos para no estropear el que viene por defecto y vamos a crear uno nuevo que le vamos a llamar muro de 30 centímetros de sótano. Aceptamos, ya lo tenemos aquí en propiedades y ahora fijémonos en una cosa importante. En línea de ubicación no queremos que nos coloque el eje del muro, que es lo que viene por defecto, sino que queremos, seleccionamos aquí, que sea el eje del núcleo, que se va a referir al eje de la mitad, o sea, la mitad, a los 15 centímetros del muro de hormigón de 30 centímetros. Eso es porque si le metemos capas a un lado y al otro, como vamos a hacer, nos respete como eje el eje del hormigón. O sea, esto se hace de esa manera. Nos fijamos también en propiedades donde dice restricción de base. Bueno, pues queremos que el muro vaya desde la cara superior de cimentación, por eso hemos creado ese nivel, y queremos que llegue como restricción superior hasta la planta baja, que es lo que hemos llamado nivel 1. Como vemos, podríamos haber situado otro nivel de cabeza como restricción superior. Y ahora, una vez que tenemos creado el tipo, la restricción de la base y de la cabeza, y también lo hemos situado a eje del muro de hormigón, ahora entramos en editar tipo. En editar tipo, tenemos aquí las propiedades del tipo, vamos a entrar dentro de su estructura. Y una cosa muy importante, cuando Revit utiliza la palabra estructura no se refiere a la estructura resistente, se refiere a la estructura de capas que tiene ese elemento. Bueno, editamos y, muy importante, Revit va a considerar estructura lo que haya dentro de esas dos bandas grises que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo contorno de capas, contorno de capas. Bueno, pues lo que haya entre esas dos bandas grises, eso es la estructura. Aquí por defecto viene una estructura, correcto, de hormigón, correcto, con un grosor o espesor de 0,30. Bien, viene bien, lo dejamos por defecto. Y lo que nosotros vamos a hacer es, en la cara exterior, aquí vemos que la cara exterior
es de esta línea hacia arriba y la cara interior es de esta línea hacia abajo, pues en la cara exterior, por el exterior de ese muro de hormigón, vamos a insertar, le damos botón insertar, nos crea una línea y vamos a insertar ¿qué? Pues en este caso yo voy a insertar por fuera el drenaje de ese muro. Voy a insertar 3 capas, 2 y 3, y lo que voy a hacer es colocarle una lámina de nódulos de drenaje. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Aquí le coloco primero aire, que es el espacio que queda entre la lámina de nódulos y el hormigón. Y entonces aquí pues le voy a poner que hay, busco aire. Aquí encuentro aire enseguida, aire, aceptar. Vale, supongamos que la lámina de nódulos nos deja 3 centímetros de aire, pues 0 metros, 0 decímetros, 3 centímetros. A priori, donde dice función lo voy a dejar de momento en blanco, ¿vale? Luego, la siguiente capa, que sería la propia lámina de nódulos. Bueno, pues me voy a ajustar a uno de los materiales que vengan. Y ahora no lo veo aquí, no veo el material, eso sería polietileno, entonces lo voy a poner. Voy a poner polietileno o plástico. Pues aquí me aparece polietileno, una lámina de cubiertas de polietileno o un plástico. Bueno, pues voy a utilizar plástico. Lo selecciono. Ya tengo colocado ahí plástico. Y voy a decir que ese plástico fuera una membrana. Voy a intentarlo de esta manera. Si pongo que es una membrana, no hace falta indicar aquí el espesor. Y luego por fuera quiero poner una capa de drenaje, ¿vale? Que normalmente se hace con el mismo relleno, pero quiero que figure aquí expresamente un espesor por motivos constructivos. Entonces busco ahí algo. Podemos crear capas con unas propiedades determinadas, pero vamos a intentar, para hacerlo menos difícil, aprovechar lo que viene por defecto. Entonces voy a buscar a ver si viene grava, por ejemplo, grava, y me encuentro aquí grava aglomerada. Bueno, voy a dejar esto, que siempre lo puedo cambiar. Grava aglomerada. Aceptamos. Y entonces, por motivos constructivos, vamos a indicar los grosores. Por motivos constructivos, yo sé que tengo desde la cara del pilar a la fachada 15 centímetros, por el diseño que vengo manejando. Entonces, como voy a meter la pantalla del muro en los pilares, sé que también en el sótano voy a tener 15 centímetros entre la línea de propiedad y la cara del muro. Por lo tanto, voy a aprovecharlo. Si tengo 3 centímetros de aire y la lámina de nódulos de plástico no me cuenta, pues entonces aquí tendré 12 centímetros. Entonces voy a poner aquí 0,12. Y con eso llego justo hasta la línea de propiedad. Acepto y bueno, ya digo que estos son unos valores a priori que siempre se pueden cambiar. Doy a aceptar y ya tengo el muro. A continuación lo que hago es dibujarlo. Y entonces pues dibujo desde el eje del muro, ¿vale? Hasta arriba y lo voy dibujando. Por ejemplo, el muro llega hasta aquí. Me está diciendo aquí, lo podemos leer, que los elementos creados no son visibles en la vista de plano de planta que tengo. Me he ido a la cara superior de cimentación y aquí sí veo que es visible. Me está dando este error y es porque aquí en la línea esta verde tenemos que decir, como hemos dicho en los pilares, que hay que meterlo por altura y que lo vamos a meter hasta el nivel 1. Altura, nivel 1. Línea de ubicación, eje del núcleo, como hemos visto antes. Entonces ahora podemos comprobar aquí que tenemos restricción de la base desde la cara superior de la cimentación hasta restricción superior hasta el nivel 1. Ahora ya sí es correcto. Y entonces dibujamos el muro. Cojo el zoom, cojo este primer eje del pilar, porque ya digo, yo a nivel de diseño quiero que el muro vaya de pilar a pilar y lo dibujo. Aquí podemos ver cómo nos ha asignado un espesor, este espesor que es el propio muro más el drenaje que hemos puesto en la cara superior. Bien, y seguimos dibujando. Ahora llegamos hasta este pilar, ¿vale? Y ahora hasta abajo.
quiero comentar una cosa, me salgo, y es que he estado dibujando el muro en el sentido de las agujas del reloj. He acertado por casualidad. ¿Qué pasaría si lo hubiera dibujado al revés? Pues vamos a hacerlo en contra de las agujas del reloj. Dibujo este trozo de muro desde aquí para allá, ¿vale? Bueno, pues ahora podemos ver cómo nos ha dibujado la parte del muro de hormigón y está recreciendo hacia adentro. Eso lo podemos ver con más detalle poniendo aquí a escala 1.50, diciendo que nos dibuje con un detalle alto. Ahora estamos viendo aquí las capas de hormigón, y también esto es un poco el gusto de cada uno, pero a mí me gusta ponerlo en colores coherentes, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo lo que nos ha dibujado. Nos ha dibujado el muro de hormigón y las capas hacia adentro. Esto está mal. Sin embargo, la primera vez ha dibujado las capas de drenaje hacia afuera. ¿Cómo se corrige esto? Pues es muy fácil. Si le damos aquí a modificar y hacemos clic en el muro, nos aparecen estas flechas. Pues si hacemos clic en ella, lo que hace es invertirnos el muro, ¿vale? O sea, de esa manera corregiríamos en caso de que las capas no quedaran en la dirección que nosotros queremos. Bien, voy a borrar el muro y ahora ya sí, acabo de meterlo correctamente. Me aseguro de que tengo cogido el muro estructural. Tengo aquí el tipo, compruebo que lo tengo colocado con las alturas correspondientes desde la cara superior de la cimentación hasta el nivel 1, lo veo aquí, y aquí en la línea verde también tenemos que la línea de ubicación es el eje del núcleo de hormigón, no del muro con todas sus capas. Bien, y ahora ya pues sigo dibujando desde aquí hasta aquí, ¿vale? Bien, si os ha parecido curioso la decisión de proyecto, digamos, de que los pilares estén completamente embebidos en el muro, es una cuestión constructiva, una cuestión constructiva que yo, por ejemplo, tengo muy clara, para evitar problemas de chapeado de los pilares, para evitar resaltes innecesarios, etcétera, etcétera. Vamos ahora a ver en 3D qué es lo que hemos hecho. Le damos a las vistas 3D y aquí podemos verlo. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo existe ese retalle a partir de la cara del muro. Sin embargo, en el interior, vamos a ver si lo podemos ver en alguna parte. Pues por ejemplo aquí utilizamos esta lupa. También queremos detalle, nos lo está sacando a escala 1.500, pues vamos a ponerlo a escala 1.50. Lo vamos a poner con detalle alto y lo vamos a poner con colores coherentes, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver cómo se puede encofrar perfectamente la cara interior de los muros con el pilar, ¿de acuerdo? Y sin embargo por fuera, lo vemos por ejemplo aquí, pues el muro llega más afuera, más hacia afuera. En este caso sería el drenaje, aunque no lo veamos en detalle. Bien, pues ya tenemos entonces metidos los muros. Esta es la opción para modelar los muros estructurales, como por ejemplo muros de sótano de hormigón, muros interiores que hubiera de hormigón, pantallas o núcleos de arriostramiento, de edificios esbeltos, y también con esta opción podemos colocar muros de fábrica, de ladrillo, de piedra, en edificios de estructuras de muros. Ya hemos visto que conviene no solamente meter la parte estructural del muro, sino también otras capas que pudiera tener, como hemos hecho con el drenaje, a diferencia de los pilares, donde hemos metido solamente el pilar, que luego a nivel arquitectónico pues irá revestido con distintas capas, pasará por delante el cerramiento. Eso no lo hacemos desde la opción pilar, sin embargo sí hemos metido en el muro las diferentes capas. El tercer tipo de elementos estructurales que vamos a meter son los forjados, lo que genéricamente llamamos forjados, aunque sería mejor llamarle las estructuras de piso. Estamos en la vista de uno de los alzados, alzado este, alzado norte en este caso,
y vamos a crear cada una de estas estructuras. Como todos los forjados, las plantas de forjado van a ser parecidas, lo mejor es crear una y luego copiar al resto de plantas y hacer las modificaciones que haya entre unas y otras plantas. Vamos a irnos al nivel 3, que puede ser una planta tipo. Lo vamos a hacer mediante arquitectura, suelo, que lo tenemos aquí, suelo estructural. Y lo que vamos a hacer normalmente, el Revit tiene distintas posibilidades. Lo que pasa que lo mejor va a ser dibujarlos como si fuera una losa, es decir, dibujando solamente los perímetros. La razón de esto es que la norma de cada país desglosa tanto que es mejor que el detalle de cada una de esas plantas de forjado con todas las vigas y viguetas, si son viguetas o forjado reticular, lo hagamos desde el propio programa de cálculo de estructuras, en nuestro caso desde Cipe. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dibujar los perímetros de la estructura como si fueran losas de forjado. Y aquí tendremos que introducir el editor de dibujo, que es esta parte de aquí, de iconos, donde tenemos que dibujar un perímetro, que es como una especie de subrutina dentro del propio programa en el que nosotros dibujamos y luego le asignará a ese dibujo unas propiedades estructurales. Vamos a empezar creando el tipo. Nosotros vamos a buscar de entre los que vienen un suelo. Vamos a coger este de suelo por defecto de 30 centímetros. Como siempre, y para no cargárnoslo, lo editamos, lo duplicamos, le añadimos nuestro nombre. Vamos a añadir forjado 30 centímetros y suelo 12 centímetros, que le vamos a llamar según lo que hemos explicado al principio del video tutorial. Aceptamos y como siempre vamos a editar su estructura de capas. Editamos. Vemos que lo que viene por defecto es esto. Repetimos, entre las dos líneas grises es la estructura resistente. Viene una estructura de 30 centímetros. Vale, pues nosotros vamos a crear por encima la capa de solado. Insertamos y vamos a crear también una capa genérica de suelo de 12 centímetros. Buscamos por categoría algo genérico que siempre podremos cambiar y poniendo aquí algo que valga de referencia. Por ejemplo, vamos a poner suelo, vamos a poner suelos interiores. Ponemos suelos interiores y en el grosor vamos a poner 0,12 centímetros. Ya hemos dicho que hay que definir el paquete completo del piso, incluyendo la estructura y el solado, y no vamos a meter el falso techo porque el falso techo lo podemos meter luego desde otros con la arquitectura. Aceptamos, leemos lo que estamos poniendo en el cuadro de propiedades. Pues estamos en el nivel 3, estamos viendo en la línea verde que no hay desfase, es decir, el nivel de este suelo es el que corresponde al nivel 3 en el que estamos, y directamente empezamos a dibujar. Bien, entramos entonces por primera vez en el video tutorial en este editor de dibujo que tenemos aquí. Cuando hayamos terminado le daremos a validar, a la V, ¿vale? Entonces vamos a crear la línea de contorno. En nuestro caso sabemos que el borde del forjado está, lo hemos hecho al principio, está 10 centímetros por fuera de la cara superior, de la cara de los pilares. Y en concreto me voy a acercar con el zoom. Si el pilar tiene 15 centímetros, por lo tanto está 25 centímetros a partir del eje del pilar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el rectángulo que tenemos aquí, rectángulo, y me voy a ir al eje de los pilares de esquina, a este y a este, y dibujo un rectángulo, ¿vale? Bien, a continuación lo que voy a hacer es hacer una equidistancia o desfase, como llama AutoCAD y por tanto Revit, que es la misma empresa, desfase hacia afuera, y le voy a poner aquí un desfase de lo que hemos dicho, 0,25. Aceptamos. Entonces,
Ahora, a medida que me acerco a la línea, y cuando me aparece una línea discontinua donde yo quiero que se quede el borde, le doy a clic y me la fija. ¿Vemos? Clic. Me fija una línea por fuera donde yo quiero que llegue el borde de la estructura. ¿Vale? Me la va cerrando a la vez. Y ahora lo que tengo que hacer es borrarla de dentro. Fijémonos en esta indicación, estas rayas que hay aquí, ¿vale? Estas rayas cortas. Bueno, a continuación yo borro, hago clic en la línea que quiero borrar y suprimo, clic y suprimo, ¿vale? Si yo le diera a aceptar, le voy a dar a validar, a finalizar, ¿vale? Me da un error. Me dice, no se ha especificado dirección de la luz de forjado estructural. Esto es porque cuando creamos una figura geométrica de este tipo deben aparecer esas rayas a las que me he referido antes, que el programa considera que es la dirección de la estructura. Entonces, bueno, le digo que sí, continuar, y lo que hago es vengo aquí y en el mismo cuadro en el que estaba dibujando le digo de fijo una dirección de la luz. Le voy a fijar la misma en la que estaba, ya me he dibujado las rayas. En realidad todo esto es mejor que lo hagamos desde el programa de estructuras. Pero bueno, para poder seguir le vamos a decir que sí a todo. Validamos, ¿vale? Y ahora tarda un rato, lo que hace es el forjado, el tipo de paquete de forjado que habíamos definido aquí, nos lo ha dibujado. Hemos hecho de momento lo más básico, sin huecos interiores, sin balcones ni nada, pero vamos a seguir mejorándolo. Pero fijémonos en algo muy importante. Ya hemos traído el borde de la estructura y lo hemos resuelto bien con las vigas y tenemos un espacio de 10 centímetros donde colocaremos la hoja exterior de nuestro cerramiento, que luego chapará el borde del forjado, recibirá su revoco y llegará a la línea de fachada. La línea de fachada no la tenemos dibujada, pero sí tenemos la línea de medianería, ¿eh? Entonces sí podemos ver cómo nos va a quedar perfecto, ¿vale? Bien, pues seguimos ahora completando este perímetro, porque podemos entrar en cualquier momento. Nosotros hacemos clic en él, bueno, vamos a editar contorno, le damos a editar contorno y nos coge el mismo borde que estábamos dibujando y sobre él podemos hacer modificaciones. Vamos a hacer, por ejemplo, el hueco de ascensores. Bueno, pues el hueco de ascensores debemos tener un croquis delante de donde está. Lo tenemos aquí en esta zona. Entonces el hueco es a partir de los pilares. Bueno, pues el hueco viene por aquí aproximadamente y lo tenemos que desplazar. Le doy a desplazar, selecciono. Bueno, si no me lo coge entero, voy a intentar que me lo coja entero. Sí, he sido capaz y ahora lo muevo hacia adentro, que es donde está el hueco de ascensores. Ahí. ¿Vale? El editor funciona muy bien porque en el momento en que yo le dé a validar, tarda un rato y es muy inteligente porque rápidamente se entera de que ese hueco es un hueco en el forjado, ¿eh? O sea que la verdad es que funciona bastante bien. Y le vamos a hacer también unos balcones. El edificio tiene unos balcones aquí y aquí. Entonces se los vamos a dibujar siguiendo el mismo procedimiento que estamos viendo. Hago clic en el forjado, le doy a editar su contorno y dibujo esos balcones. Los balcones yo sé por el croquis que tengo delante que llegan desde el pilar, vuelan 1,10. A partir de aquí tienen una medida de 5 metros. 5 metros y vuelve al borde del forjado. ¿Vale? Y ahora tengo que borrar esta línea de aquí. Entonces hay distintas opciones. Yo suelo utilizar esta de dividir elemento. Este sale un cúter en el icono y corto, por ejemplo, aquí y aquí. Hago clic aquí y ahora ya selecciono el trozo que he cortado y le doy a suprimir. Me lo borra y ahora ya lo que hago es empalmar con esta opción, recortar, extender para formar una esquina. Hago clic
y clic, clic y clic. Ya tengo ese borde. Ya le podría dar a validar, a finalizar, pero voy a hacer el otro balcón simétrico con el mismo criterio y nos vale para repetir. Dibujamos con la línea a partir del pilar, de la esquina del pilar. Nos venimos a 1,10, que es la medida que tiene. Nos venimos aquí a una medida de 5 metros y volvemos al borde del forjado. ¿Vale? Repetimos la opción dividir elemento, clic y clic con el cúter. Nos salimos de ahí con la cruz de suprimir. Hacemos clic en el trozo que hemos recortado, suprimimos y volvemos a recortar, extender a esquina. Clic, 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 clic. ¿Vale? Venga, le vamos a dar a validar, aunque todavía tenemos que hacer el hueco de las escaleras. Vamos a ir por partes. Le damos a validar, tarda un ratito y vemos lo bien que nos ha hecho los balcones. Por cierto, para ver lo que estamos haciendo, vamos al 3D. Aquí lo tenemos y vemos el forjado que hemos creado. Repito, que atendiendo únicamente a sus bordes exteriores y sin preocuparnos por el momento de cuál es la organización interna de ese forjado. Esto hace que, por ejemplo, cuando desde el programa de estructura se hace una losa, pues es lo más rápido, pero por ejemplo esta estructura con estas luces pues no es para losa. Habría que hacer un forjado o bien reticular, o las luces para las que se han creado es para un forjado plano de vigas y nervios de forjado. Vamos a hacer el hueco de las escaleras. Pues para hacer el hueco de las escaleras volvemos a hacer lo mismo, que repetimos. Editamos el contorno para que el programa sepa que estamos metiéndonos en este editor de dibujo, que por cierto le llama boceto, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a hacer el hueco de las escaleras. Entonces, yo para hacer el hueco de las escaleras me va a valer de referencia los propios pilares. Entonces, cojo la línea y a partir del pilar me vengo hacia acá, ¿vale? Yo sé que la escalera va aquí. A partir de aquí me vengo a la esquina del pilar, ¿de acuerdo? Y ahora aprovecho y cierro, ¿de acuerdo? Y bueno, yo sé que a partir de esta línea hay un espacio para hacer aquí un cogote al pilar, un espacio para el paso por motivos constructivos. Entonces lo hago, le doy a desfase. Aquí me viene por defecto la última medida que metí. Aquí lo que tengo ahora son 0,10 centímetros, que es una medida que yo tengo que conocer con antelación antes de ponerme a modelar, y hago ese desfase. Borro las líneas que me sobran, le doy a escape, selecciono las líneas que me sobran y las suprimo. Y ahora, una vez que he hecho el boceto, tengo que empalmar las líneas como... Bueno, primero voy a recortar este trozo de aquí. Pues lo mismo. Dividir elemento. Corto. Me salen esos puntos. Me salgo de aquí. Hago clic en la línea. Suprimo. Y ahora empalmo todas las esquinas. Esto con esto. Esto con esto. ¿Vale? Bien. Esto, repito, de manera intuitiva es un borde de una losa y así lo podemos modelar. Pero esto no es ningún problema para meterle las vigas y viguetas bien metidas, pero eso lo tenemos que hacer desde el programa de estructuras. Bien, le damos a validar. Nos lo dibuja, lo vemos en 3D. ¿Vale? Y ahora lo que nos queda es copiarlo, este forjado. Pues nos vamos a uno de los alzados. Aquí estamos viendo el forjado que hemos hecho. Y lo que vamos a hacer es copiarlo en todas las plantas que son iguales. Entonces, hago clic en la planta entera. Le voy a dar aquí a copiar. Copiar. Y a continuación cojo una línea que me valga de referencia. Yo voy a coger una línea sobre la línea de nivel. Voy a coger una línea aquí, por ejemplo. Y él, por defecto, cuando me acerco arriba,
me va a coger la línea perpendicular. Una vez que llego al eje es el mismo punto, le doy a clic otra vez, tarda unos segundos y me lo copia. Y puedo seguir haciéndolo. Lo selecciono, copiar, selecciono el punto y el mismo punto perpendicular sobre el eje. Copiar, de aquí a aquí. Copiar, de aquí a aquí. Vamos a trabajar por copia, pega y modifica. Entonces, por ejemplo, este forjado de aquí es diferente porque va a ser el forjado de una cubierta plana. La estructura es la misma, pero el elemento constructivo quiero que tenga un mayor espesor. Entonces, lo que voy a hacer es edito y coloco las diferencias. Me voy al nivel 7. Nivel 7. Y aquí le hago las diferencias. Edito el tipo, forjado de 30 y suelo de 12. Vale, pues edito el tipo, lo duplico y digo que es forjado de 30 y cubierta plana. Aceptar. Aceptar. Ahora ya edito nuevamente el tipo, le meto en su estructura, su composición, editar, y ahora le voy a decir que esa capa genérica que le había dado 15 centímetros, pues por ejemplo me voy a ir con los aislamientos que hoy día necesitamos, pues imaginemos que me voy a ir a 0,25. Le voy a cambiar y en lugar de decir que es suelo interior, pues le voy a poner algo parecido a una cubierta por defecto. Aceptamos. Aceptamos. Ha cambiado el color, lo vemos aquí, a color verde. Vamos de nuevo al 3D. Aquí podemos ver lo que vamos haciendo. Vamos a hacer la cubierta del casetón. Vamos al nivel 8. Y bueno, la cubierta del casetón es fácil porque es simplemente una cubierta que rodea los 6 pilares. Entonces me voy de nuevo a arquitectura, suelo, suelo estructural. Me creo un rectángulo que va de los ejes de los pilares y como sé que tengo hacia afuera 25 centímetros, 15 centímetros de medio pilar y 10 centímetros de borde de forjado, pues entonces le doy a desfase y coloco aquí 0,25 y hacia afuera 1, 2, 3 y 4. Escape, borro las líneas que quiero borrar. Recordemos que al borrar esta que tiene asociado una supuesta dirección del forjado, me va a pedir esa dirección del forjado. No hace falta que me acuerde, simplemente le doy a validar y él se encarga de recordármelo. ¿Vale? Le doy a continuar y directamente coloco aquí dirección de la luz y pongo esa dirección de la luz. Me aparecen las rayas y ahora ya sí, le doy a validar y ya tengo el forjado. Me voy al 3D y sigo haciendo modificaciones. Por ejemplo, yo sé por tema arquitectónico que aquí voy a colocar un muro cortina y que sin embargo arriba en el casetón no hay muro cortina, entonces necesito aquí una estructura, necesito un zuncho aquí en esta planta que es donde no me estorba al trazado de las escaleras. Es decir, que necesito aquí un elemento estructural. Bien, pues me voy al nivel 7 y lo modifico. ¿Vale? Nuevamente edito el contorno. No le había dado a validar. Me voy al nivel 7, hago clic en el forjado, edito su contorno y aquí es donde quiero un elemento estructural. Bien, pues lo dibujo con el boceto, con el editor de dibujo. Línea de aquí a aquí y
voy a hacer de aquí a aquí. Recortar, extender, clic, 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 clic. Le doy a aceptar y automáticamente me pasa el elemento estructural por ahí. ¿Vale? Si tengo algún otro cambio, por ejemplo, imaginemos que arriba en el casetón quiero solar el tramo de escalera que no necesito. Pues bueno, siempre lo puedo hacer con esta opción. Edito el contorno, me traigo donde sé que va la zanca de escalera, que en este caso va, a ver que no sale la cota, va al punto medio y me lo traigo a 250 hasta aquí y empalmo esto con esto y esto con esto. Aquí es donde tengo que meter la losa de escalera. Le doy a validar y ya tengo el hueco exacto que necesito. Otra cosa que tiene este forjado es que tiene una pequeña losita perimetral, una cornisa en los balcones. Bueno, pues se lo voy a crear. Voy a aprovechar y quiero que las piruletas vengan hacia afuera para tener sitio y dejarlo todo mejor ordenado. Bueno, pues yo me la voy a traer. Dibujo, por tanto, ese nuevo borde. Pues me voy a selecciono el borde de forjado, le doy a editar contorno y dibujo una línea. Si lo hago despacio me van saliendo las cotas que necesito. Tiene un alero de 60 centímetros. Pues hago clic aquí. Aquí. Aquí y aquí. Y lo mismo en el otro lado. ...60 centímetros... El editor de dibujo estamos viendo cómo me ajusta con la línea del otro lado, es decir, está todo muy bien organizado. Y me vengo hasta aquí. Le doy a aceptar y no nos permite hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a borrar las líneas interiores. Escape, selecciono las líneas que tengo que borrar. Y voy a empalmar estas otras líneas con la opción recortar. Clic, 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 clic. Y así las 4 esquinas. Aceptamos. Guardamos. Vamos al 3D y ahí lo estamos viendo. El forjado en la última planta pues es más grande. ¿Vale? Bien, otro distinto. Vamos al forjado, estábamos en el forjado 3. Vamos al forjado nivel 2, que es el de la planta del primer piso, el piso primero, que va a ser el primer piso de viviendas. Bueno, pues este lo vamos a hacer distinto porque lo vamos a hacer sin balcones, algo muy común, que en el primer piso no se pueden hacer balcones porque quedan a una altura de la rasante de la calle que no lo permite el planeamiento urbanístico. Bien, pues aquí lo que vamos a utilizar es otra cosa muy útil, que es utilizar como referencia el borde o alguna línea de referencia de otras plantas. Entonces, hacemos clic en el tablero para que nos salga el plano de planta y aquí tenemos en subyacente tenemos que nos está dibujando el nivel en el que estamos, que es en el nivel 2, y vemos el nivel 1, el nivel de por debajo. Bueno, pues queremos que nos dibuje, en lugar del nivel 1, queremos que nos dibuje el nivel que tenemos encima, el nivel 3. Vale, pues ya lo hemos hecho y vemos cómo nos aparece una línea gris. Esa línea gris es el reflejo del borde que tenemos encima, con lo cual ahora podemos calcar.
perfectamente. Y así lo vamos a hacer. Vamos a irnos ahora a arquitectura, suelo estructural y vamos a coger esas líneas. Vamos a decir que desde aquí hasta aquí, hasta aquí. Ahora obviamos el balcón, nos venimos hasta aquí, respetamos el hueco de escaleras. A lo mejor el hueco de escaleras en esta planta, pues a lo mejor es diferente de tamaño. Vamos a hacerlo así intencionadamente. Y cierro. Bien, voy a venir aquí, voy a corregir esto. Esto en realidad empalma esto con esto. ¿Vale? Voy a dibujar también el hueco de ascensores. Este lo voy a hacer con la opción del rectángulo. ¿Vale? Y bueno, pues ya está. Le doy a validar, finalizar modo de edición, tardará un rato y ya tengo ese forjado distinto. Vamos al 3D a ver cómo queda. Aquí lo podemos ver. Voy a realizar algunos ajustes para que quepa la escalera. Por ejemplo, me voy al nivel 2 y aquí voy a desplazar para que haya aquí 1,5 metros de meseta mínima. Y entonces lo que voy a hacer es hacer clic en el forjado, editar su contorno, que es la manera correcta de hacerlo, coger la línea. Esa línea ahora ya sí puedo moverla, la voy a mover hasta el mismo sitio en el que estaba y es en la planta baja donde voy a hacer el hueco de forjado más grande. También voy a corregir este error que me he dado cuenta aquí. Puedo comprobar que si acoto desde el pilar hasta aquí hay 14 centímetros. Sin embargo aquí tengo 6 centímetros. Entonces le voy a poner 14 centímetros. Voy a hacer un desfase. De 6 a 14 hay 8 centímetros, así que 0 metros, 0 decímetros, 8 centímetros. Acepto, cojo esta línea y la desfaso hacia allá. Borro lo que no necesito, esta línea, y recorto las dos esquinas. Hasta aquí. Ahora ya sí, debo tener aquí, voy a acotar. Bueno, lo voy a hacer con la opción medir, que no me dibuja. De aquí a aquí, ahora ya sí, hay 14 centímetros. Voy a corregir esto mismo en las otras plantas, porque es un error de dibujo que he ido arrastrando. Bueno, y así lo haría en el resto de plantas. Vamos a ver el 3D. Aquí lo tenemos. Podemos ver por los colores que me he equivocado y las distintas plantas de piso aparecen en un color azul malva y la cubierta en verde. Esto también debería ser cubierta. Entonces lo que voy a hacer es que desde el propio 3D lo edito. Ahora, y donde dice suelo de forjado y suelo de 12, pues lo cambio y pongo forjado de 30 y cubierta plana. Aquí mismo lo puedo hacer. ¿Vale? Ya está cambiado. Bien, voy ahora al forjado de la planta baja. Me voy a nivel 1. Vuelvo a hacer lo mismo, que nos vale para repetir. Estamos en el plano de planta y podemos ver
que aquí donde dice subyacente rango nivel base no viene nada, entonces yo quiero que salga pues el nivel 1, que nos valga de referencia, y ya tenemos aquí la línea gris. Pues este forjado es igual que el de arriba, lo que tiene es el hueco de escaleras diferente. Hago clic, voy a arquitectura, suelo estructural. A ver, no sé si lo ha cogido. Arquitectura, sí, aquí lo tengo. Y dibujo con el editor de dibujo el borde del forjado. De aquí, aquí. Aquí tengo que pasar por delante. Es diferente también en cuanto a esto. Y cierro. Dibujo el hueco de ascensores, que en este caso es mayor porque se llevan otras instalaciones por el hueco hasta la planta, solo desde la planta sótano a la planta primera. Y el hueco de las escaleras también es diferente. En concreto, pues respeta un espesor donde está el muro, y aquí es un poco más grande. Bueno, lo vamos a hacer a ojo y luego medimos. Tiene más peldaños de escalera. Entonces vamos a ver, esa medida deben ser 30 centímetros. Medimos, tiene 32, lo vamos a dejar así. Vale, pues a continuación empalmamos esta esquina, que es la única que nos queda. Cogemos recortar, extender a esquina, clic, clic, y ya tenemos el contorno de esa planta de forjado. Le damos a finalizar, a validar, y nos va a preguntar siempre esto: ¿desea que los muros que suben al nivel de esta planta, que son los muros de sótano que llegan hasta este forjado, se enlacen a su parte inferior? Le vamos a decir no enlazar. No enlazar. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver qué es lo que tenemos hecho en el 3D. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a aprender también una cosa que supongo que es conocida, pero lo vamos a ver, que es la caja de sección. Nosotros nos vamos al 3D y por aquí abajo, en el cuadro de propiedades, tenemos la caja de sección que no está habilitada. Si nosotros la habilitamos, pues nos sale esa caja. Si hacemos clic en ella, nos salen esas flechas. Entonces yo lo que quiero es cortar por la base del edificio para ver lo que hay dentro. Entonces ahora ya me muevo y puedo ver cómo es por dentro. Ver distintas, puedo hacer los alzados. ¿Vale? Pues en principio tenemos hechos los distintos forjados. Vamos a ir viéndolos, repasando lo que tenemos. Vamos al nivel 8 de la cubierta del casetón. Lo vamos a colocar a escala 1.50 con detalle alto, con sombreado. Vamos a bajar a la planta de cubierta 7. Hacemos lo mismo, escala 1.50, alto, sombreado. Vamos a ir a la planta que hemos utilizado como tipo, que es el nivel 3. Lo colocamos a escala 1.50 con detalle alto y sombreado. Vamos al nivel 2, que es el primer piso, es decir, las viviendas del primero, que la diferencia es que no tienen balcones. Hemos quedado aquí en subyacente que nos dibuje el nivel de arriba. Escala 1.50. Detalle alto. Sombreado.
Vamos al nivel 1, que es el de la planta baja, es decir, el tape de los muros de sótano. Y hacemos lo mismo, escala 1,50. Vemos como en el momento que ponemos escala 1,50 las piruletas bajan de tamaño, porque nos lo deja para ser dibujado a esa escala. Detalle alto y sombreado. Hay una cosa que nos está complicando un poco, que es el nombre de los distintos niveles. Voy a poner, como se suele utilizar en estructuras, el número de forjado y entre paréntesis la planta que es. Por ejemplo, el nivel 1 es, voy a editar, es el forjado 1 punto planta baja. El nivel 2, ¿sí? El nivel 2 es el forjado 2 planta primera, voy a poner así. El nivel 3 es el forjado 3 planta segunda. El forjado 7, por su orden de construcción, es la planta de cubierta. Entonces vamos a poner cubierta. El forjado 8 es el techo del casetón, pues lo vamos a poner así. Techo casetón. Estamos poniendo por un lado el número de orden de forjado, que es el que se maneja siempre entre los estructuristas, y por otro lado el uso, para que nos aparezca así en todos los planos. El nivel -1 es una planta sótano que en realidad no tiene forjado. Entonces le vamos a poner sótano, vamos a ponerle planta sótano. Planta sótano. Respetamos el nombre de planimetría general, el de rasante de la calle ya lo habíamos cambiado y el de la cara superior de la cimentación. Es decir, que estamos llamando forjados a los que realmente son forjados y a todos los demás planta. Vamos al 3D. Vamos a hacer dos correcciones puntuales de altura. Quizás nos estemos metiendo en demasiado detalle, pero bueno, son correcciones que normalmente hay que hacer. Fijémonos que al darle mayor espesor al paquete del forjado de cubierta, pues la altura inferior nos queda más baja. Entonces le vamos a dar aquí directamente haciendo clic en la cota, número redondo, 15 centímetros más. Pasamos de 3,20 a 3,35. Observamos entonces que al darle clic nos va a quitar la medida de la planta de arriba, porque nos mantiene invariable la altura del edificio. Entonces, si pusiéramos aquí en lugar de 2,75, 2,90, los quitaría de otro sitio. Así que venimos aquí arriba a la cota general de altura del edificio, hacemos clic en ella y le vamos a dar esos 15 centímetros más. En lugar de 23,35, pues hacemos clic y le ponemos 23,45. ¿Vale? Y automáticamente, bueno, hay aquí un error decimal, nos pasa a 2,90. Esa es una corrección. La otra es una corrección estructural y es que toda la carga del edificio y también de los tabiques acaba en este forjado de la planta primera. Como debajo no va a haber tabiques, normalmente esto es o una planta diáfana o una planta de locales comerciales cuyos tabiques no están en el mismo sitio, pues conviene que este forjado tenga más rigidez y entonces lo vamos a cambiar. Y lo vamos a hacer con un forjado que tenga las mismas bovedillas. Simplemente le vamos a dar, en lugar de una capa de compresión de 5, pues vamos a querer estructuralmente una capa de compresión de 8. En definitiva, que hacemos clic en él y donde nos viene el tipo, lo editamos
y viene forjado de 30 centímetros y suelo de 12, vamos a duplicarlo y vamos a crear un suelo que tenga, pues en lugar de 30 centímetros va a tener una capa de compresión de 8, es decir, 3 centímetros más de canto. Entonces vamos a poner forjado de 33 centímetros, aceptar, y lo que tenemos que hacer es en estructura, editamos, hacemos un forjado que tenga en lugar de 0,30, 0,33, es decir, en lugar de un forjado de 25 más 5, pues será de 25 más 8. Esos 3 centímetros más de canto nos resuelven normalmente problemas de rigidez de la estructura, tanto para las jácenas como para las viguetas. ¿Vale? Bien, podemos comprobar que lo ha cambiado aquí y bueno, vemos por la sección que le ha quitado esos centímetros a la planta baja, pero esos no nos importan tanto, esa altura. Podemos hacer clic en los niveles y vemos que nos queda con esa altura. Lo dejamos así. Bien, volvemos al 3D y ya tenemos el edificio con los pilares, las plantas de piso y también los muros de sótano. Nos queda la cimentación. Vamos a hacer entonces la cimentación por losa. Nos vamos a ir a la planta para poder hacerla, que es la cara superior de cimentación. Podemos seguir el guión que tenemos en el prontuario de estructuras de edificación, que nos va dando todos los pasos. La instrucción con la que lo vamos a hacer es estructura, losa, que vemos aquí, en cimentación vemos losa y dentro de losa, cimentación estructural losa. Y la haremos como si fuera un forjado más, es la estructura más sencilla de hacer. Cogemos el editor de dibujo y directamente vamos a ir a la línea de propiedad del solar, que es justo esta línea de aquí. Acabamos de darnos cuenta de un pequeño error. La cara de fuera del hormigón, del muro, que en este caso es el drenaje, debería llegar a la línea de medianería. Y es que estamos viendo que el muro, su eje, no coincide con el eje del pilar. Esto ha sido porque a la hora de meterlo lo hemos metido mal. Bueno, no pasa nada porque así vemos cómo se arregla. Salimos del editor de dibujo, hacemos clic en el muro y le damos a mover. Clic. Y ahora decimos que esta línea, o sea, este punto de esta línea tiene que poder venir en perpendicular aquí. Automáticamente lo desplaza, vemos entonces cómo llega a la línea de medianería, cómo el muro coincide con la línea del eje y vemos cómo el pilar no lo ha movido de su sitio porque el pilar está independiente, va a los ejes. Bien, pues una vez resuelto esta cuestión, seguimos con lo que estábamos haciendo. Volvemos a estructura, dentro de cimentación losa, cimentación estructural losa. Cogemos un rectángulo y nos vamos ahora sí a ese punto y a este. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos. Vamos a respetar el agujero del... Bueno, vamos a ver primero cómo sale. Validamos. Vamos a ver el 3D. Y aquí podemos ver cómo nos ha hecho una losa. No hemos metido las propiedades, lo vamos a hacer ahora. Vamos a losa de cimentación y aquí editamos el tipo. Vamos a duplicar como venimos haciendo, porque solamente viene un ejemplo. Vamos a duplicar y ponemos losa de cimentación, que la vamos a hacer de 80 centímetros. Luego hablaremos del canto, aunque en cualquier caso lo podemos precisar en el programa de cálculo de estructuras. Le hemos llamado así, editamos. Y aquí vemos las capas que tiene. Tiene únicamente una capa de hormigón estructural de canto 30 centímetros. Le vamos a dar canto 80, 0,80 metros. Aceptamos, aceptamos y vemos en el dibujo cómo nos lo ha hecho más grande. ¿Vale? Bien, una cuestión de las varias que podemos comentar a efectos estructurales es que, fijémonos, nosotros tenemos este muro estructural, el muro de hormigón tiene un pequeño retalle
con respecto a la losa. Eso es porque con la losa llegamos al límite de propiedad, sin embargo con el muro nos retranqueamos para que absorba los pilares, luego con los pilares volvemos a volar con la estructura varios centímetros para que finalmente los chapemos y vengamos a la línea de fuera. ¿Vale? Bueno, pues así lo vamos a hacer, que constructivamente se puede hacer. Ocupamos con el cimiento toda la línea de propiedad. Editamos la losa. Como mejor se hace quizás es en el 3D, porque si lo hacemos en planta llega al mismo sitio donde está el muro. Bueno, pues una vez que tenemos la losa, lo que vamos a hacer es editamos el boceto, nos vamos a la planta de la cara superior de la cimentación y aquí queremos hacer el foso del ascensor, que coincide con el hueco del ascensor. Entonces nos interesa que vamos a hacer una cosa previamente. Nos salimos de aquí, hacemos clic en el plano de planta y queremos que en este plano de planta nos vamos al subyacente, un rango de vista en el que aparezca el agujero del ascensor, que lo tenemos por ejemplo en la planta tipo. Entonces queremos que en el rango salga en lugar de ninguno, ponemos que salga desde la planta, por ejemplo, segunda a la planta tercera. ¿Vale? Le damos a aceptar y ahora nos aparece en gris el hueco de la estructura. Hueco de estructura del ascensor, como estamos viendo aquí. Recordemos que en el primero de los forjados el agujero era distinto, por eso quiero que salga aquí subyacente la planta tipo. Venga, pues ahora ya sí, voy al 3D, selecciono la losa, me aparece aquí losa, ahora edito el boceto, me voy a la planta de la cara superior de la cimentación y ahora que lo tengo todo, pues hago el rectángulo, como estamos viendo aquí, y entonces lo mismo que es agujero en la planta de forjado para pasar el ascensor y sus instalaciones correspondientes, pues va a ser en la losa para hacer el foso. Lo valido, ¿vale? Y vamos al 3D. Ahí lo estamos viendo el agujero ya hecho. ¿De acuerdo? En realidad es facilísimo hacer un foso de ascensores en una losa, porque normalmente todo coincide en hacer un agujero en la losa y el canto de la propia losa son las paredes del ascensor. En ese sitio lo que no hay es cimiento, no hay losa. Podría bajarse y hacer la losa más profunda en ese sitio, pero normalmente no es necesario. Con el canto de la cimentación pues es suficiente. Por cierto que si vamos a la cara superior de la cimentación vemos que no nos aparece la cimentación. Eso es porque está debajo del plano en cuestión, por eso no lo representa. La manera de hacerlo es, nos vamos al plano, es decir, hacemos clic aquí, por ejemplo, en el tablero, nos aparece aquí plano de planta, nos venimos aquí y debajo de subyacente, que ya hemos visto lo que es, lo que queremos es ir a extensión. Si no está abierto, lo abrimos y dentro de rango de vista editamos y nos sale este cuadro de diálogo de aquí. Bien, pues aquí estamos viendo que la parte inferior está en la cara superior de la cimentación y con un desfase de 0. Pues si nosotros le decimos que el desfase sea de menos 0.5 y también le cambiamos aquí nivel menos 0.5, pues nos va a cortar por la losa. Aceptamos y ya tenemos la losa. Y ahora estamos viendo. De todas maneras, acabamos de convertir a este plano de planta en un plano de estructuras, porque estamos cortando por el hormigón, no por el aire entre las plantas. Pero bueno, eso nos sirve para ver un poco la diferencia entre lo que son planos de planta y planos estructurales. Para terminar de modelar vamos a meter el terreno. No vamos a meter ningún elemento de la envolvente, ni puertas, ventanas, eso no es el objeto de este ejercicio, pero sí vamos a meter el terreno. Nos vamos a la planimetría general, vamos a utilizar masa y emplazamiento, que lo tenemos aquí, la pestaña masa y emplazamiento, y dentro de ella superficie topográfica. Bien, pues en superficie topográfica lo que nos aparece por defecto es colocar punto, entonces nosotros colocamos puntos y
esos puntos, vamos a colocar varios puntos, por ejemplo, aquí, indicativamente, para hacer la superficie. Vamos a ver en alzado qué es lo que hemos hecho. Le damos a validar, nos vamos a los alzados y vamos a ver dónde hemos colocado esos puntos. Bueno, pues corresponden a esta línea que está aquí, ese es el terreno. Nos lo ha colocado a nivel de la planta baja. Si nosotros lo queremos a nivel de la más abajo, a nivel de la rasante de la calle, por lo menos habrá que tener una cota para poder entrar. Editamos la superficie, clic aquí, nos salen los puntos que hemos dibujado y nosotros los podemos bajar, ¿vale? Como se supone que es una superficie irregular, que es nuestra parcela, pues lo vamos a colocar, a falta de mayor información, lo vamos a ir colocando donde creamos. Nosotros lo que queremos es entrar al nivel de la rasante de la calle, que es esa línea de aquí, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a dejar ahí que sea la superficie del terreno. Vemos cómo lo hemos dibujado en planta y luego hemos modificado los puntos en el alzado. Nos vamos al 3D y ahí tenemos la superficie creada, ¿vale? Vemos como, bueno, pues más o menos coincide con lo que hemos llamado nivel 0, que es el nivel de acceso de la rasante de la calle. Podemos hacerlo con más precisión si tuviéramos información topográfica. La otra cuestión que tenemos que hacer es quitar la parte de terreno que está metida dentro del edificio. Le damos a escape, validamos esa superficie y eso es lo que se llama hacer una plataforma de construcción. Está aquí en masa y emplazamiento, plataforma de construcción. Entonces nos vamos a ir a la planimetría general y dibujamos con un rectángulo la plataforma que no deja de ser la solera. Entonces nos venimos desde aquí hasta aquí. Además nos dice, estamos aquí dentro de la plataforma, un dato importante, que es el nivel. Se refiere el nivel de la plataforma, de la base de la plataforma. Entonces nosotros hacemos clic aquí y lo queremos, en principio, podríamos hacer un nivel por debajo de la solera, en la base de la solera. Aquí podemos poner que está por debajo de la cara superior de cimentación, pues un desfase de altura de 80 centímetros. Lo vamos a poner desfase de altura menos 0,80. Aplicamos y validamos, siempre hay que validar. Vamos a ver lo que nos ha hecho. Vamos al 3D y aquí podemos ver la plataforma. Vamos a hacer con el propio 3D una sección constructiva. Entonces le decimos aquí que nos lo ponga así y aquí podemos analizar los niveles perfectamente. Podemos ver, fijémonos en las cotas que tenemos. El nivel acabado de la planta baja. Tenemos la rasante de la calle, el nivel de la rasante de la calle. Tenemos el forjado que está justo entre la rasante de la calle y el espesor del solado por debajo del nivel terminado. Luego tenemos, aquí lo podemos ver, el nivel de la planta sótano. Debajo tenemos la cara superior de la cimentación. En este espesor es donde había que colocar el suelo sobre el cimiento. A lo mejor para una losa es demasiado espesor, se podría reducir, pero eso lo podemos hacer en cualquier momento. Prefiero dejar los 20 centímetros, aunque solo sea porque se verá muchísimo mejor gráficamente. Aquí tenemos la cimentación, que tiene canto 80 centímetros, ¿vale? Si lo hacemos clic, vemos que es la losa de cimentación, y si hacemos clic aquí, vemos que es la plataforma que acabamos de crear. Vemos que es una plataforma de 300 milímetros, 30 centímetros, no la habíamos dado a editar. Le editamos el tipo y vemos por su estructura, que no olvidemos que es la composición, editamos y nos dice que es, bueno, pues no especifica el material y nos da 30 centímetros de espesor. Esta plataforma
puede ser la preparación del terreno para la losa de cimentación, puede ser el llamado mejora del terreno, puede ser una capa de jabre compactado, una capa de pizarra, algo que nos dé el módulo de balasto necesario para la losa de cimentación. ¿De acuerdo? Bien, pues ya lo tenemos todo creado. Volvemos a una vista de 3D que sea realmente 3D y el siguiente paso que tenemos que hacer es exportar el modelo que hemos creado al programa de estructuras, que en este caso lo vamos a hacer haciendo primero el fichero, la exportación al fichero de intercambio. Vemos en el prontuario los pasos de la exportación a IFC desde Revit. Le daremos a archivo, exportar IFC y nos va a crear un fichero con el mismo nombre y extensión IFC y le daremos a exportar. Archivo, exportar IFC. De las distintas opciones que tiene, le vamos a dar a fichero intercambio IFC. Y la carpeta que nos viene por defecto es la misma en la que estamos haciendo el fichero. Le damos a exportar, tarda un tiempo, unos segundos, y ya está, ya tenemos el fichero. Podemos ver en la carpeta de los múltiples ficheros que nos va creando, el archivo en cuestión es este, el proyecto 1 IFC, que es el nombre que tiene. También, solo por curiosidad, vamos a exportar a AutoCAD. Archivo, exportar, tomamos la opción DWG, le damos por defecto a lo que viene, nos va a sacar la vista 3D que teníamos en pantalla, le damos a siguiente. Y dentro de la misma carpeta va a crear el fichero con vista 3D, que es lo que nos está sacando. Le damos a aceptar, también tarda un rato, ya lo ha creado y esto va a ser lo primero que abramos. Entramos en AutoCAD, y aquí lo tenemos. Es la manera más rápida de hacer un 3D en AutoCAD, en CAD. Podemos ver todos y cada uno de los pilares dibujado con sus textos de los niveles. Aquí están dados la vuelta. Estas líneas diagonales que vemos aquí es el terreno. ¿Vale? Hemos creado una maqueta en 3D que nos permite, podemos ver, como estamos viendo aquí, los distintos alzados, las perspectivas. Es decir, hemos creado un 3D en AutoCAD. ¿Queremos borrar el terreno? Pues hacemos clic en el terreno, vemos que es la superficie y lo borramos. ¿Queremos borrar la caja, por ejemplo? Pues borramos la caja. Podemos editar cada uno de los elementos que están construidos en 3D, como estamos viendo. Y todo perfectamente ordenado por capas. Vamos a propiedades de capa. Y aquí vemos, por ejemplo, queremos quitar los pilares, por ejemplo. Pues desaparecen los pilares.